En una noche de tormenta del año 40 después de Cristo, el senador Marco Claudio sostenía una antorcha con manos temblorosas. No temblaba por el frío que se colaba entre las columnas de mármol del Palatino, sino por lo que estaba a punto de presenciar. Su hija de 14 años había sido convocada a los aposentos imperiales. Él debía sostener la luz, debía observar, debía permanecer en silencio mientras Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, convertía el horror en espectáculo y a los padres en cómplices involuntarios de su propia deshonra. La antorcha iluminaba rostros pétreos de otros senadores que también sostenían llamas temblorosas. Todos sabían lo que ocurría tras esas puertas doradas. Todos habían recibido la misma orden imperial: observar en silencio. El emperador había descubierto que la verdadera crueldad no consistía en matar a los enemigos, sino en obligarlos a presenciar la destrucción de lo que más amaban. Dicen que el cuerpo no miente, y el del joven emperador contaba una historia que nadie se atrevía a leer en voz alta. Ya no era el niño querido por las legiones, ya no era el heredero esperanzador, solo quedaba un monstruo vestido de púrpura que había transformado el poder absoluto en un laboratorio de degradación humana. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que retroceder al momento en que Roma perdió a un emperador y ganó a un demonio. Cayo nació el 31 de agosto del 12 después de Cristo en Antium, hijo de Germánico y Agripina la Mayor, descendiente directo de Augusto y heredero de la gloria romana. Su apodo, Calígula, provino de las diminutas sandalias militares que llevaba cuando acompañaba a su padre en las campañas germánicas. Los soldados lo adoraban. Las legiones lo consideraban su mascota, su pequeño general. Creció entre los campamentos del Rin, rodeado de veteranos curtidos que le enseñaron que el poder se conquistaba con hierro, pero también que un líder debía proteger a los suyos. Su padre Germánico era el general más querido del imperio, el hombre que podría haber sido emperador si la muerte no lo hubiera alcanzado en Antioquía cuando Cayo tenía apenas 7 años. La muerte de Germánico marcó el inicio de la tragedia familiar. Agripina la Mayor acusó al emperador Tiberio de envenenar a su esposo. El niño presenció cómo su madre se consumía en odio y paranoia, cómo sus hermanos mayores eran arrestados, torturados y ejecutados uno tras otro. A los 16 años, Cayo era el único varón superviviente de su línea directa. Tiberio lo mantuvo cautivo en la isla de Capri, donde el adolescente presenció orgías grotescas, torturas refinadas y los caprichos sádicos de un emperador que había perdido todo contacto con la humanidad. Allí aprendió que el poder no tenía límites morales, que un emperador podía hacer lo que quisiera con quien quisiera, y que la supervivencia dependía de complacer los instintos más oscuros del que mandaba. Durante 6 años, Cayo observó, aprendió y planeó. No solo había visto morir a su familia, había visto cómo el poder absoluto corrompía hasta las almas más nobles. Cuando Tiberio murió en el 37 después de Cristo, Roma recibió a Calígula como un salvador. El pueblo esperaba que el hijo de Germánico restaurara la gloria perdida. No sabían que habían coronado a un monstruo formado en la escuela más brutal del imperio. Los primeros 8 meses del reinado de Calígula fueron una luna de miel con Roma. El joven emperador, de 24 años, liberó a los presos políticos, devolvió las propiedades confiscadas, organizó juegos espectaculares y distribuyó dinero al pueblo. Construyó acueductos, templos y anfiteatros. Su generosidad parecía ilimitada, pero quienes conocían al emperador de cerca comenzaron a notar señales inquietantes. Su risa duraba demasiado tiempo. Sus ojos se perdían en la distancia durante las reuniones del Senado. Hablaba consigo mismo en voz baja. Mantenía conversaciones con estatuas y afirmaba recibir visitas nocturnas de Júpiter.
En octubre del año 37, una enfermedad misteriosa postró al emperador durante semanas. Los médicos imperiales hablaron de fiebres cerebrales, de humores corrompidos, de posibles envenenamientos. Roma contuvo el aliento mientras Calígula deliraba en su lecho, gritando nombres de enemigos muertos y suplicando perdón a sombras invisibles. Cuando se recuperó, ya no era el mismo hombre. Sus primeras palabras al despertar fueron una orden: «Traed a la esposa de Macro». El prefecto del pretorio que lo había ayudado a llegar al poder vio cómo su esposa era violada frente a él antes de ser ejecutado por traición al Estado. El mensaje estaba claro: el nuevo Calígula no tendría deudas de gratitud con nadie. Desde ese momento, el emperador desarrolló una obsesión particular: demostrar que su poder no tenía límites humanos ni divinos, y eligió como laboratorio de experimentación a las familias más nobles de Roma, descubriendo que el dolor más exquisito no era físico, sino psicológico: obligar a los padres a presenciar la destrucción de sus hijos. Lo que distinguía a Calígula de otros tiranos era su metodología. No actuaba por impulsos irracionales. Había creado un sistema, un aparato burocrático diseñado específicamente para maximizar el sufrimiento psicológico de la aristocracia romana. El primer elemento era la convocatoria imperial. Llegaba en forma de invitación elegante, escrita en papiro de la mejor calidad, sellada con el anillo imperial. El divino Cayo César solicita la presencia de nombre del senador y su familia para una recepción privada en el Palatino. Rechazar era traición. Asistir era complicidad. El segundo elemento era la preparación ritual. Los invitados debían vestirse con sus mejores galas, como si acudieran a una celebración religiosa. Las mujeres llevaban sus joyas más preciadas, los hombres sus togas senatoriales. Los niños eran vestidos como pequeños patricios, con túnicas bordadas y sandalias doradas. La crueldad comenzaba por obligarlos a honrar la ocasión de su propia degradación. El tercer elemento era la arquitectura del horror. Calígula había mandado construir una serie de salas interconectadas en el Palatino, cada una diseñada para una función específica. La primera era un atrio de espera, decorado con frescos que representaban escenas bucólicas de la vida familiar romana. Allí los invitados aguardaban mientras escuchaban los ecos de lo que ocurría en las habitaciones interiores. La segunda sala era el teatro de observación, donde los padres y hermanos mayores eran obligados a sentarse en gradas de mármol, sosteniendo antorchas que iluminaban una plataforma central elevada. No podían cerrar los ojos, no podían girarse, no podían hablar. Los guardias pretorianos vigilaban cada gesto, cada expresión. Cualquier muestra de resistencia se pagaba con la vida de otro familiar. La tercera sala era el escenario mismo, una habitación circular con cúpula abierta, donde la luz de las antorchas se mezclaba con la de la luna. Allí Calígula ejecutaba sus representaciones, transformando el abuso en espectáculo teatral, obligando a las víctimas a desempeñar papeles específicos, a recitar líneas escritas por él mismo. Pero lo más perverso era el cuarto elemento: la documentación. Calígula había creado un cuerpo de escribas imperiales que registraban cada detalle de estas sesiones: nombres, fechas, reacciones, descripciones físicas, evaluaciones de rendimiento. Todo quedaba archivado en los registros oficiales del imperio, como si fueran transacciones comerciales o ceremonias religiosas. Los documentos supervivientes revelan la escalofriante minuciosidad de este sistema. Sesión 47. Familia del senador Marco Livio. Presente: esposa Livia, 32 años, hija Claudia, 14 años, hijo Marcus, 16 años. Observadores: padre y hermano menor. Duración: 3 horas. Reacciones registradas. Padre permaneció inmóvil hasta la segunda hora,
momento en que requirió contención física. Hijo menor se desmayó en el minuto 42. La historia más documentada de este período de terror corresponde a la familia del senador Marco Claudio Marcelo, uno de los últimos hombres en Roma que se atrevía a criticar abiertamente las políticas imperiales. Durante una sesión del Senado en marzo del año 40, Claudio había cuestionado los gastos excesivos del emperador en juegos y construcciones, sugiriendo que el tesoro imperial se acercaba peligrosamente a la bancarrota. Esa misma noche, los lictores imperiales llegaron a su villa con la convocatoria. Toda la familia debía presentarse en el Palatino antes del amanecer. Claudio sabía lo que significaba. Su esposa Livia se desmayó al escuchar la noticia. Sus hijos, Claudia de 14 años, Marcus de 16 y Lucius de 8, no entendían por qué sus padres lloraban. La familia llegó al Palacio Imperial vestida con sus mejores ropas, como exigía el protocolo. Los guardias los separaron inmediatamente. Los padres y el hijo mayor fueron conducidos al teatro de observación, mientras los dos menores desaparecían hacia las habitaciones interiores. Claudio recibió una antorcha y fue instruido sobre su función. Debía mantener la llama alta para que la iluminación fuera perfecta. No podía hablar, no podía moverse de su posición asignada, no podía cerrar los ojos. Cualquier desobediencia resultaría en la muerte inmediata de todos sus hijos. Durante las siguientes 4 horas, Claudio sostuvo esa antorcha mientras presenciaba cómo Calígula destruía sistemáticamente a su familia. Primero trajeron a Lucius, el menor, vestido con una túnica femenina y maquillado como una cortesana. El niño había sido drogado y apenas era consciente de lo que ocurría. El emperador lo utilizó como servidor personal, mientras explicaba a los observadores las ventajas de entrenar a los patricios desde una edad temprana. Después trajeron a Claudia. La joven había sido vestida con seda transparente y joyas que resaltaban su juventud. Calígula la presentó como su nueva esposa temporal y procedió a celebrar una parodia de ceremonia matrimonial antes de consumar la unión frente a sus padres. Durante todo el proceso, mantuvo una conversación casual con Claudio sobre política fiscal, como si nada anormal estuviera ocurriendo. El senador sostuvo la antorcha. Su mano no tembló ni una sola vez durante esas 4 horas. Sus ojos permanecieron abiertos. No emitió un solo sonido, porque sabía que cualquier reacción resultaría en el asesinato de sus otros hijos. Había sido convertido en cómplice involuntario del horror que se cernía sobre su propia familia. Cuando terminó la sesión, Calígula le devolvió a sus hijos con una sonrisa paternal. «Espero que hayas aprendido la lección sobre el respeto imperial», le dijo mientras los guardias escoltaban a la familia de vuelta a su villa. «Claudia permanecerá en el palacio como garantía de tu futura cooperación. Lucius regresará cada semana para continuar su educación. Marcus será trasladado mañana a mis aposentos privados para comenzar su entrenamiento como mi asistente personal». Claudio asintió en silencio. No tenía alternativa. Su familia había sido fragmentada y distribuida como fichas en un juego imperial. Él seguía siendo senador. Seguía teniendo su villa y sus propiedades, pero ya no era padre. Era un rehén disfrazado de patriarca. Lo más aterrador del sistema de Calígula no era su crueldad individual, sino su capacidad para normalizar el horror. En menos de 3 años, había conseguido que toda la aristocracia romana aceptara como rutina lo que antes habría provocado revueltas o conspiraciones. El mecanismo funcionaba porque el emperador había entendido una verdad psicológica fundamental. Es más fácil quebrar a un hombre obligándolo a traicionar sus propios valores que matándolo por mantenerlos. Un mártir puede inspirar resistencia. Un colaborador involuntario solo inspira desprecio hacia sí mismo.
Los padres que habían sostenido antorchas ya no podían mirarse al espejo sin recordar su complicidad. Las madres que habían visto destruir a sus hijos perdían la capacidad de amar a los que quedaban vivos. Los hermanos que habían presenciado la humillación de sus hermanas desarrollaban una culpa que los convertía en sombras de sí mismos. Roma se llenó de familias rotas que fingían normalidad. Los senadores votaban las propuestas imperiales sin discusión. Las matronas organizaban cenas elegantes donde nadie mencionaba a los familiares que estudiaban en palacio. Los jóvenes patricios desarrollaron una actitud de sumisión absoluta, sabiendo que cualquier muestra de carácter podía resultar en su convocatoria imperial. Incluso los soldados comenzaron a cambiar. Los pretorianos, tradicionalmente leales al emperador, pero protectores de Roma, empezaron a evitar el contacto visual con las familias aristocráticas. Sabían lo que ocurría en el Palatino, pero su juramento de lealtad los convertía en guardianes del horror. Algunos pidieron traslados a las fronteras, otros simplemente desarrollaron la capacidad de no ver lo que tenían delante. El comercio se adaptó a la nueva realidad. Los mercaderes evitaban hacer negocios demasiado exitosos que pudieran atraer atención imperial. Los artesanos comenzaron a producir objetos específicos solicitados por el palacio: jaulas decorativas de tamaño humano, cadenas de oro, muebles con restricciones incorporadas. Nadie preguntaba para qué servían. Las religiones también se corrompieron. Los sacerdotes comenzaron a ofrecer ceremonias de purificación familiar para las víctimas del emperador, rituales que pretendían limpiar la deshonra, pero que en realidad la institucionalizaban. Los templos se llenaron de ofrendas desesperadas de padres que suplicaban protección divina, pero los dioses parecían haber abandonado Roma. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, 4 años después de haber ascendido al trono, Calígula fue asesinado en los pasillos subterráneos del Teatro de Pompeyo. No murió víctima de una gran conspiración senatorial, ni de una revuelta popular, sino por la acción desesperada de un pequeño grupo de pretorianos liderados por Casio Querea, un centurión que no pudo soportar más tiempo ser guardián del infierno. El asesinato fue brutal, pero rápido. Querea y sus compañeros esperaron a que el emperador saliera de una representación teatral y lo acribillaron a puñaladas en un pasillo estrecho donde no podía escapar. Calígula murió gritando, no palabras de valor o desafío, sino súplicas patéticas de perdón. El divino César, que había aterrorizado a un imperio, murió como un cobarde, pero su muerte no trajo el alivio esperado. Los soldados que irrumpieron en el palacio imperial para liberar a los rehenes se encontraron con una realidad que no habían anticipado. Muchos de los niños ya no recordaban sus nombres originales. Las jóvenes esposas temporales no sabían cómo regresar a sus familias después de meses o años de cautiverio. Los adolescentes, asistentes personales, habían desarrollado una dependencia psicológica del emperador que hacía imposible su reintegración. El Senado intentó restaurar la República, pero descubrieron que las familias aristocráticas estaban demasiado rotas para gobernar efectivamente. Los padres que habían sostenido antorchas no podían ejercer autoridad moral sobre sus hijos. Las madres que habían visto destruir a sus familias no podían participar en la vida política normal. Roma había sido infectada con un trauma colectivo que no se curaría en una generación. Claudio, el tío cojo de Calígula, que fue proclamado emperador por los pretorianos, tuvo que enfrentar no solo la reconstrucción del imperio, sino la curación de una sociedad envenenada. Sus primeros decretos incluyeron la prohibición absoluta de mencionar las innovaciones de su predecesor, la destrucción de todos los archivos relacionados con las sesiones familiares y la ejecución de todos los escribas que habían documentado el horror. Pero el silencio oficial no pudo borrar las memorias privadas.
Durante décadas, las familias aristocráticas romanas cargaron con secretos que no podían compartir, traumas que no podían sanar, culpas que no podían confesar. Roma había aprendido que la civilización es más frágil de lo que parece, y que un solo hombre con poder absoluto puede corromper toda una sociedad en menos de 4 años. La historia de Calígula no es solo el relato de un emperador loco, sino una advertencia sobre la naturaleza del poder sin límites y la fragilidad de las instituciones civilizadas. En 4 años, un solo hombre consiguió transformar la sociedad más sofisticada del mundo antiguo en una fábrica de horror sistematizado. Lo más aterrador no fue la crueldad individual del emperador, sino su capacidad para convertir a las víctimas en cómplices, para institucionalizar el sufrimiento, para crear una burocracia del sadismo que funcionaba con la eficiencia de cualquier otro aparato estatal. Calígula demostró que el mal absoluto no necesita motivaciones complejas ni filosofías elaboradas. Basta con tener poder suficiente y la voluntad de usarlo sin restricciones. Su cuerpo no le pertenecía. Había sido moldeado por años de trauma y violencia hasta convertirse en un recipiente vacío del poder más destructivo. Ya no era un hombre, ya no era un emperador. Solo quedaba una máquina de causar dolor que se alimentaba del sufrimiento ajeno para llenar el vacío donde una vez había existido un alma humana. Esta es la historia de un imperio que aprendió demasiado tarde que la civilización no es un estado natural de la humanidad, sino un equilibrio precario que puede romperse en cualquier momento. Calígula no fue una aberración histórica, fue la revelación de lo que puede ocurrir cuando una sociedad permite que el poder se concentre sin controles en las manos de un solo individuo. Así mueren las civilizaciones, no con guerras gloriosas ni catástrofes naturales, sino con la normalización gradual de lo inaceptable, con la transformación silenciosa de ciudadanos en súbditos, de padres en cómplices, de víctimas en perpetradores. El emperador que obligó a los padres a sostener antorchas murió, pero el sistema que lo hizo posible sobrevivió en las sombras de la historia humana. Y aún hoy, cuando vemos padres obligados a entregar a sus hijos a sistemas que los destruyen, cuando presenciamos la burocratización del sufrimiento, cuando observamos cómo el poder convierte a las víctimas en colaboradores, el eco de aquellas antorchas temblorosas nos recuerda que la distancia entre la civilización y la barbarie es mucho menor de lo que preferimos creer. Porque Calígula no fue un monstruo. Fue un hombre que aprendió demasiado bien las lecciones que le enseñó su época sobre el uso del poder absoluto. Y mientras sigamos permitiendo que el poder se concentre sin límites, mientras sigamos normalizando la crueldad sistemática, mientras sigamos convirtiendo a las víctimas en culpables de su propio sufrimiento, el fantasma del emperador que hacía sostener antorchas a los padres seguirá caminando entre nosotros.